Buenos días, niños, ¿cómo están? Buenos días. Buenos días. Vamos a iniciar cantando todos Vamos a iniciar orando, con la oración. Vamos a comenzar. Vamos a orar todos. Dios, Padre amado, tú que nos salvaste del juicio eterno, Señor, y nos diste la potestad de ser hijos tuyos, te damos gracias. Señor, permite que la palabra el día de hoy pueda ser... los niños puedan aprender mediante tu palabra. De ese mismo modo también ayúdanos y manténnos unidos en amor. Ayuda a que estos niños también puedan vivir una vida conforme a tu corazón, una vida cristiana como tú deseas. Señor, ayúdanos a amarnos unos a otros y manténnos unidos en esta iglesia. Sabemos cuán importante es la palabra, Señor, ayúdanos también a aprender mediante esta. Hemos orado en el nombre de Jesucristo, que siempre nos ama. Amén. Vamos a ver la pantalla. Vamos a buscar Éxodo, capítulo 14, versículo 13. Vamos a ver en la pantalla Éxodo, capítulo 14, versículo 13. Vamos a leer todos juntos Éxodo, capítulo 14, versículo 13. Leemos todos juntos, ¿está bien? 1, 2, 3. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ver la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Éxodo capítulo 14, versículo 13. El día de hoy vamos a aprender sobre un tema muy importante. ¿Saben de qué tema se va a tratar? De Dios dividió el Mar Rojo. Hemos leído todos juntos Éxodo capítulo 14, versículo 13. Como les dije anteriormente, el día de hoy vamos a aprender sobre Dios dividió el Mar Rojo. ¿Atendieron las clases la anterior semana que dio el profesor Zenón? ¿Atendieron bien las clases? Sí. ¿De qué habló? ¿De qué habló? De la Pascua, ¿no? De las plagas de Egipto. ¿Se recuerdan? No, la anterior clase fue con mi papá. La anterior clase hizo el hermano Carlos. Entonces el hermano Carlos hizo sobre... Claro, sobre la Pascua hizo, ¿no? ¿Se acuerdan? Sí. De las 7 plagas de Egipto. Como hemos estado aprendiendo sobre una obra de la salvación tan grande de Dios, Dios advierte a Moisés que el faraón y pone la mano sobre Egipto, ¿no? ¿Atendemos todos? Entra. Buenas noches. Buenas tardes. Buenas noches. Buenas noches. Ya, vamos a atender la clase. Sí, siéntate. Sí. Ya, prestamos atención. Hemos aprendido la anterior semana sobre la Pascua. Y el día de hoy vamos a aprender sobre el Mar Rojo. Dios quien dividió el Mar Rojo. Como sabemos, el pueblo de Israel durante mucho tiempo fue esclavos de la tierra de Egipto, ¿no? Eran sirvientes de los egipcios. Entonces Dios a través de Moisés dio la libertad al pueblo de Israel y los llevó ¿a dónde? Al Mar Rojo. Si buscamos todos Éxodo capítulo 13, versículo 17, como vemos en la pantalla, todos vemos, ¿qué dice? Y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos que estaba cerca, porque dijo Dios que quizás no se arrepiente el pueblo cuando vieren la guerra y se vuelvan a Egipto. ¿Entienden lo que tiene que decir esta palabra? O sea, más o menos. Se hubieran ido por los filisteos. El día de hoy vamos a aprender también un poco de geografía. Vamos a ver un mapa. ¿Saben leer mapas? ¿Sí? Sí, yo sí. Ya, hoy día vamos a aprender. Dios guió a los salvos, a los cristianos, a los israelitas, para que vayan por el Mar Rojo. Pero si vemos bien el mapa,
Aquí tenemos un mapa. ¿Saben leer mapas? Sí. Yo no. Entonces, hoy día vamos a aprender. Como podemos ver, ¿dónde quedaba Israel? ¿Dónde quedaba la tierra que Dios prometió? Canaán es aquí. ¿Y aquí dónde es? Egipto. Entonces, como hemos visto en la anterior palabra, ¿qué dice? Y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos. La tierra de los filisteos quedaba exactamente en esta zona. Como podemos ver, de aquí, que es Egipto, hasta Canaán, que es la tierra prometida que Dios les prometió a los israelitas, vemos que hay una corta distancia. Entonces, los israelitas en ese momento, ¿qué pensaron? Ellos pensaron, ¿por qué Dios no nos lleva por un atajo más cerca? ¿No? Estaban pensando ellos. Pero ¿qué dice la Biblia? Como estamos leyendo, no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos que estaba cerca, porque dijo Dios que quizá no se arrepiente el pueblo cuando vieren la guerra y se vuelvan a Egipto. Como vemos en el mapa, Dios los llevó por aquí. Es más lejos, ¿sí o no? Que aquí es la tierra de los filisteos. Pero lo que ellos no sabían es que en ese momento los filisteos estaban en guerra. Los filisteos eran hombres rudos, eran hombres grandes, como podemos ver aquí. ¿Quién era filisteo? Goliat, ¿no? Eran hombres muy fuertes, tenían armas grandes. Y ellos tenían mucho furor, tenían mucho espíritu de guerra. Pero en ese momento los israelitas no sabían. Y por un momento ellos llegaron a tener mucha queja en su corazón. Decían, ¿por qué Dios nos lleva por el camino más lejos? ¿Por qué no nos lleva por un atajo? Pero lo que ellos no sabían es que Dios en sí les estaba guiando y los estaba protegiendo. Si ellos hubieran ido por la tierra de los filisteos, ¿qué hubiera pasado? Los filisteos los hubieran matado, ¿no? O ellos hubieran asustado que se hubieran regresado a Egipto otra vez, hubieran vuelto a Egipto. Entonces, en esto, ¿qué nos enseña? Que Dios tuvo un propósito por el cual los guió. ¿Cuál era el propósito? ¿Para qué? Los filisteos no los maten, ¿no? Así también en nuestras vidas podemos ver la obra de Dios que nos guía y nos protege. Durante mucho tiempo en la vida cristiana, que nosotros aún somos niños, no sabemos mucho sobre la vida cristiana, ¿verdad? Nosotros, como somos niños, no sabemos mucho sobre la vida cristiana. Y durante mucho tiempo nosotros también podemos tener mucha queja en nuestros corazones. Tal vez en algún momento nos hayamos quejado nosotros a Dios. ¿Alguna vez nos hemos quejado a Dios nosotros? Honestamente hay que pensar unos a otros. ¿Alguna vez nos quejamos a Dios? Pero a pesar de eso, ¿qué hizo Dios con los israelitas? ¿Qué hizo? Dios los protegió y los cuidó, a pesar de que los israelitas no sabían, ¿no? Como dije anteriormente, los filisteos eran unos hombres rudos. Entonces, por esa misma razón es que Dios guió al pueblo de Israel atravesando el Mar Rojo. Ahora, si buscamos en Jeremías capítulo 29, versículo 11, ¿qué dice? Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, y pensamientos de paz y no de mal, para que daros el fin que esperáis. ¿Qué dice aquí? Pensamientos de paz. El Señor nos promete paz, pero para alcanzar la paz, mientras Dios nos guía en todo este proceso, hay mucha dificultad en nuestra vida cristiana. Tal vez nosotros, como aún somos niños, no podemos tener mucha tribulación, ¿verdad? Mucho, pero tal vez en el colegio yo, por ser cristiano, pueda tener mucha dificultad. Mis amiguitos tal vez se burlan de mí, tal vez hasta mis profesores se burlan de mí por ser cristianos. Pero ¿qué debemos hacer? Dios, que nos promete pensamientos de paz. Josías, prestamos atención. Ahora nos ponemos a pensar, si ustedes fueran israelitas en ese momento, ¿ustedes entenderían a Dios, el corazón de Dios? Honestamente, si fueran israelitas que van a cruzar por el Mar Rojo, ¿ustedes entenderían el corazón de Dios? ¿Sí o no? Han salido de Egipto y Dios los dirige al Mar Rojo y ven el mar. Y detrás de ustedes, ¿qué está? El ejército, la caballería de Faraón. ¿Ustedes tendrían queja o no? Dios, ¿por qué nos trajiste a esta zona? Nos van a matar, no tenemos paso.
Tal vez habremos pensado así, ¿sí o no? Si nosotros fuéramos israelitas en ese momento, ¿qué hubiéramos pensado? Pero al igual que ustedes también en ese momento, si nos ponemos a pensar en eso, los israelitas tenían ese corazón. Dios, ¿por qué nos trajiste aquí? Mejor nos hubiéramos seguido sirviendo a los egipcios, hubieran pensado, ¿no? Pero cuando ellos cruzaron el Mar Rojo, ellos entendieron por fin el corazón de Dios. Ah, ¿verdad? Dios hizo esto para que yo pueda ser salvo. En ese momento, nosotros también, cuando recibimos la salvación, el bautismo, pensamos, ¿no? Ah, este es el propósito de Dios, ¿no? Si leemos Salmos capítulo 73, versículo del 23 al 25, ¿qué dice? Con todo yo siempre estuve contigo, me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo. ¿Qué dice? Me has guiado. ¿Quién nos guía? A los cristianos. Los cristianos vamos por nuestra propia cuenta, vamos por nuestro propio pensamiento, ¿no, verdad? ¿Quién nos guía? Siempre nos va a guiar Dios. Debemos de pensar siempre y tener en cuenta de que Dios siempre nos va a guiar. Eso hay que tener siempre en nuestra mente, que Dios sirve como una lámpara que guía. O si nosotros nos ponemos a pensar en una situación más fácil, imagínense que estamos en un bosque que no conocemos nada, pero hay una persona, un amigo, que sí conoce todo el lugar. Entonces, quisiéramos ir con ese amigo, ¿sí o no? Sí. Al igual que ese mismo sentimiento nosotros tenemos que tener con Dios, ¿no? También en Salmos capítulo 37, versículo 5, ¿qué dice? Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Dios nos pide que encomendemos nuestro camino a Dios. ¿Y qué va a hacer Dios después? Él, ¿qué dice? Y Él hará. Nosotros tenemos que pensar en eso, de que nosotros debemos encaminar nuestro camino a Dios, ¿no? Después de cruzar el Mar Rojo, ¿qué pasó? Dios los guió con fuego y con una columna de nube. Una columna de nube y una columna de fuego. Sí, ¿no? O sea, durante el día fue una y en la noche por una columna de fuego. Durante el tiempo que ellos estaban en el desierto, Dios aún así los cuidó. Si nosotros nos ponemos a pensar, el desierto, ¿alguna vez fueron al desierto? ¿Alguna vez han estado en el desierto ustedes? No. En el desierto hay mucha arena, Y hay mucho calor, hace mucho calor de día y de noche hace muchísimo frío. Es tanto el calor que una persona puede morir en el desierto estando solamente un día o no, 2 días sin tomar agua, ¿no? Es tanto así que es imposible estar en el desierto. Por esa misma razón, ¿qué hizo Dios? Puso una columna de nube y una columna de fuego. La columna de nube, ¿qué hacía? Les daba sombra. Les daba sombra la columna de nube. Y para que ellos no se deshidraten, ¿no? Cuando estaban en el desierto. ¿Y qué hacía la columna de fuego? la columna de fuego Era para que se caliente en la noche. Y se alumbren también, ¿no? Pero aún así, con todo, ¿qué hicieron los israelitas? Aún tuvieron mucha queja en su corazón. Ellos, a pesar de que Dios los guió con la columna de nube y con la columna de fuego en la noche, tenían mucha queja en su corazón. Dios, ¿por qué estamos en este desierto? Tan difícil es vivir en el desierto. ¿Por qué no nos hiciste quedar en Egipto? En Egipto teníamos una vida mejor. Sí, pero Así ellos pensaban, tenían una queja en su corazón. En Egipto hubiéramos vivido mejor. Entonces, ¿cómo se hubiera sentido Dios? Dios que es tan maravilloso, que les libró de Egipto, aún así ellos tenían queja. Nosotros también podamos tener esa queja en nuestro corazón. Hay que pensar unos a otros. ¿Alguna vez hemos tenido quejas, Pero aún así, a pesar de eso, ¿Dios qué hizo? Dios los guió y junto a su guía, ¿qué hizo? Les protegió, ¿no? Como vemos en la imagen, la columna de fuego y la columna de nube.
También en Salmo 121 que dice, del 1 al 8, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará de tu pie resbaladero, ni se dormirá y te guardará. He aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador. Jehová es tu sombra y tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. ¿Qué dice ahí? Jehová es mi socorro, ¿no? ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. Es una palabra muy bonita que nos consuela a todos nosotros. Aún así, también nosotros debemos de pensar mucho en esto, ¿no? ¿Saben ustedes lo que significa el significado de cruzar el Mar Rojo? ¿Saben qué significa? Cuando el significado de cruzar el Mar Rojo es el significado del bautismo. La Pascua, ¿qué significa? ¿Saben? La Pascua significa la salvación. ¿Y qué significa la tierra de Egipto? El mundo. ¿Y Faraón qué significa? El diablo. El diablo, ¿sí o no? Entonces, esto lo que representa es la vida de un cristiano, que primero recibe la salvación y después el bautismo y después lleva una vida cristiana. ¿Y qué es la vida cristiana? El desierto, ¿no? El desierto es un lugar difícil. Y la vida cristiana también es difícil, pero para eso tenemos a Dios que siempre nos va a guardar y nos va a guiar, ¿no? Nosotros también debemos de confiar en Dios. Dios es quien dividió el Mar Rojo. Dios es tan poderoso que dividió un mar. Y ese mismo Dios es nuestro Dios, ¿sí o no? Entonces, por lo cual nosotros debemos de confiar siempre en que Él nos va a guardar y nos va a guiar. Ahora nos ponemos a pensar en el momento en que cruzaron el Mar Rojo. Les quería hacer ver un video. Vamos a ver un video. Vamos a ver un video. Un momento. Vamos a ver un video. Creo que no hay internet. Les quería hacer un video. ¿Han visto ustedes El Príncipe de Egipto? ¿Nunca? ¿El Príncipe de Egipto, la película, han visto? ¿Han visto El Príncipe de Egipto? ¿Sí han visto, no? Hay un momento en la película donde Faraón les libera, ¿no? Entonces el pueblo de Egipto va a la tierra de Canaán que Dios les prometió. Pero justo en ese momento Faraón, ¿qué hace? Cambia su corazón y comienza a perseguir al pueblo de Israel, ¿no? En ese momento el pueblo de Israel tenía mucho miedo. Vasco, Mateo, ven. En ese momento el pueblo de Israel habrá tenido mucho miedo, ¿sí o no? Imagínense estar en medio antes de llegar al Mar Rojo, escuchar cómo el ejército, la caballería de Faraón se acerca, y pues ellos habrán tenido mucho miedo, ¿sí o no? Entonces en ese momento solamente ellos tenían que confiar en Dios. Entonces, ¿qué hizo Dios? Abrió el Mar Rojo, ¿no? Por lo cual es algo asombroso, ¿no? Entonces, eso es lo que hemos aprendido al día de hoy, que de Dios, quien abrió el Mar Rojo.
¿Han entendido la palabra? ¿Sí? Bien. Entonces, vamos a resolver las fichas ahora.